La frase que había pronunciado, impulsada más por el cansancio que por la intención real de herir, se había convertido en un monstruo que escapó de sus manos en cuanto abandonó su boca. Las cámaras seguían encendidas, los colaboradores atentos, el público expectante, y ella, sin darse cuenta, había soltado un comentario que, en el contexto adecuado, habría pasado desapercibido, pero que en aquel ambiente de tensión y silencios cargados se escuchó como un trueno que retumbó en toda la cadena. María Patiño se quedó petrificada, incapaz de medir las consecuencias inmediatas de lo que acababa de decir sobre Isabel Pantoja, quien en ese mismo momento se encontraba en un punto delicado de su relación con los medios, refugiada en un silencio estratégico que ya despertaba todo tipo de teorías. No fue hasta que la emisión terminó y un redactor se acercó a ella con el móvil en la mano que comprendió la magnitud de la tormenta. «Mira esto», le dijo casi con pena. Ella acercó la vista. Su frase, ya recortada, aislada y repetida por miles de usuarios, circulaba como un dardo venenoso. Cada segundo se multiplicaban los comentarios, algunos burlones, otros furiosos, otros simplemente sorprendidos. Y entre ellos, uno que la dejó helada: «Patiño se hunde». Era un mensaje que muchos repetían como si hubiesen ensayado el título de un drama griego. Ella sintió un pinchazo en el estómago. Ese tipo de titulares siempre habían sido su terreno, su especialidad analítica, pero jamás pensó leerlo sobre sí misma con tanta crudeza. El problema no era solo el comentario, sino lo que simbolizaba. Los espectadores no estaban juzgando únicamente sus palabras, sino cuestionando su papel, su ética, sus años en televisión. En cuestión de minutos, lo que había construido con dedicación parecía tambalearse, y los gestos de preocupación entre los pasillos del programa no ayudaban. Una productora la miró con un suspiro largo, otro colaborador evitó cruzar palabra, y todo empezó a adquirir la sensación de un naufragio lento pero inevitable. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Rocío Flores observaba la situación desde la distancia, pero no desde la indiferencia. Su relación con los medios siempre había sido compleja, y la sombra de su madre, Rocío Carrasco, la acompañaba en cada paso. Aquella mañana, al ver que el tema del día giraba en torno a la caída libre de Patiño y al comentario que había reavivado tensiones en el clan Pantoja, sintió un inevitable déjà vu. Las polémicas siempre volvían, como si fuesen olas que chocaban una y otra vez contra la misma roca. Sin embargo, el verdadero detonante del huracán que se avecinaba llegó unas horas más tarde, cuando un colaborador del programa rival emitió una frase en directo: «Rocío Carrasco ha reaccionado». En realidad, la reacción había sido ambigua, poco concreta, casi protocolaria, pero era suficiente para que la maquinaria mediática la transformara en un acontecimiento. Y ahí fue cuando el ambiente se electrizó aún más. Rocío Flores, que intentaba mantenerse al margen, recibió decenas de mensajes preguntándole si pensaba contestar. Ella negó una y otra vez, pero el silencio ajeno empezó a sonar como una provocación pública. Poco a poco, sin quererlo, la empujaban hacia un escenario que conocía demasiado bien. Y aunque la joven se repetía que no entraría al trapo, la presión externa siempre terminaba haciendo mella. Mientras tanto, la figura de Isabel Pantoja se alzaba como el epicentro invisible de la polémica. Su nombre, una vez más, era el imán de titulares, debates y tensiones. Llevaba años siendo protagonista involuntaria de guerras televisivas, y esa vez no iba a ser diferente. Al enterarse de la frase de María Patiño, no reaccionó con furia, como algunos esperaban. De hecho, apenas reaccionó. Se limitó a cerrar los ojos, suspirar y seguir con su rutina. Pero su entorno, mucho más susceptible, fue el que levantó el teléfono para hacer saber que algo no les había gustado nada. De vuelta al programa, María estaba siendo convocada a una reunión de urgencia.
Las puertas del despacho se cerraron con un golpe seco. La productora ejecutiva, con una expresión tensa, habló primero: «María, esto es grave». Y aunque ella ya lo sabía, escucharlo en voz alta le provocó un escalofrío. Le explicaron que había que controlar el daño, que era necesario rectificar, matizar, pedir disculpas si hacía falta. Ella asentía sin replicar, consciente de que cualquier muestra de resistencia solo empeoraría la situación. Pero lo que nadie esperaba era el efecto colateral que iba a desencadenarse en pocas horas. Porque, mientras María intentaba recomponer su imagen pública, Rocío Flores decidió intervenir, no con un mensaje agresivo, sino con un comentario que resonó en redes como un zarpazo elegante. Un simple: «A veces, el silencio no es prudencia, es estrategia». Aunque no mencionaba a nadie en concreto, todos entendieron la indirecta hacia Rocío Carrasco, especialmente porque coincidía con las supuestas reacciones que se estaban atribuyendo a su madre. Ese comentario fue suficiente para que el foco se desplazara bruscamente. Ahora ya no era solo el hundimiento de Patiño lo que se discutía, sino el inesperado enfrentamiento entre las dos Rocíos. Las redes ardieron nuevamente, dividiendo bandos, reabriendo heridas, reviviendo discursos pasados. Y así, en cuestión de horas, la historia había cambiado de rumbo 3 veces, como si cada protagonista fuese una pieza en un tablero que alguien movía sin descanso. Mientras los debates se multiplicaban, María seguía intentando recomponer su calma. Había grabado un vídeo en el que explicaba sus palabras, aclaraba la intención y ofrecía una disculpa sincera. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a perdonarla tan rápido. Las redes, ese mar despiadado, seguían golpeándola con olas de mensajes contradictorios, algunos pidiendo su expulsión, otros apoyándola incondicionalmente, otros simplemente disfrutando del caos. Y entre toda esa vorágine, un detalle comenzó a preocuparla más que cualquier titular: una llamada perdida de un contacto que conocía demasiado bien. Un representante de un personaje clave, alguien que rara vez llamaba sin motivo. Cuando finalmente devolvió la llamada, la voz al otro lado fue clara: «Queremos una rectificación directa. No un vídeo, no un comunicado. En plató». El peso de esas palabras cayó sobre María como una losa. Sabía que un cara a cara podría hundirla definitivamente o salvarla parcialmente, pero en cualquiera de los dos casos significaba volver al ojo del huracán, exponerse sin protección. Y ella, aunque siempre había sido fuerte frente a las cámaras, sentía esa vez una vulnerabilidad distinta, casi paralizante. Al mismo tiempo, Rocío Flores recibía presiones para aclarar su comentario. Su teléfono no dejaba de sonar: representantes, colaboradores, redactores, incluso personas de su propio entorno familiar. Algunos le advertían que no debía entrar en un conflicto que podía reavivar guerras del pasado, otros la animaban a ser más contundente. Ella, sin embargo, optó por guardar silencio, pero un silencio tenso que no calmaba precisamente la situación. La tensión entre las dos Rocíos creció hasta que un programa decidió dedicarles una mesa redonda entera. Se analizaron gestos, mensajes, antiguas declaraciones. Cada detalle era interpretado como un golpe, un reproche, un desplante. Y así, aunque ambas se mantenían relativamente al margen, sus nombres ocupaban horas enteras de televisión. Todo esto desembocó en una tarde especialmente tensa, aquella en la que María debía aparecer en el programa para rectificar. Los pasillos bullían con murmullos, las cámaras se preparaban, los colaboradores ensayaban posturas y frases clave. Ella, por su parte, repasaba mentalmente lo que iba a decir. Su respiración era profunda, pausada, casi mecánica, pero su mente estaba acelerada. Cuando entró al plató, las luces la cegaron ligeramente y el silencio fue absoluto.
El presentador le cedió la palabra. Ella respiró hondo y comenzó a hablar. Explicó, matizó, reconoció, lamentó. Durante unos minutos, el plató entero contuvo el aliento. Era una de esas situaciones televisivas en las que el espectáculo se mezcla peligrosamente con la fragilidad humana. Pero justo cuando parecía que la tensión empezaba a aliviarse, un redactor susurró algo al oído del presentador. Este frunció el ceño, miró la pantalla y anunció: «Tenemos ahora mismo un mensaje de Rocío Flores». María sintió que la sangre le bajaba a los pies. Aquello podía ser determinante. El mensaje no era largo, pero sí contundente. Rocío agradecía la rectificación de María, pero añadía una frase final que dejó a todos helados: «Ojalá todas aprendan a asumir sus palabras con la misma valentía». Esa última frase era para alguien más. Para su madre. Para Rocío Carrasco. Y el público lo supo al instante. El plató estalló en murmullos. Los colaboradores se miraron con sorpresa. Y así, en el momento en que María intentaba salir a flote, el foco mediático se movió otra vez hacia las dos Rocío, quienes, sin pronunciarse directamente, mantenían un pulso silencioso que cada día parecía más inevitable. Y mientras el plató seguía revolucionado por el mensaje inesperado de Rocío Flores, María Patiño sintió como una mezcla de alivio y desorientación la atravesaba. Porque, por un lado, el comunicado de Rocío suavizaba su situación, reconocía su rectificación, validaba su gesto y alejaba la idea de una guerra abierta contra ella. Pero, por otro lado, la última frase, ese dardo elegante, frío y perfectamente dirigido, reabrió un conflicto que llevaba meses latente, como una brasa que parecía apagada pero que aún ardía bajo la ceniza. Y todos lo sabían. Las cámaras continuaban enfocándola, pero el protagonismo ya no era del todo suyo. El programa se había convertido en un campo de batalla emocional, donde cada palabra tenía peso, cada silencio significado y cada gesto la capacidad de desencadenar la próxima polémica viral. Ella miraba al presentador, a los colaboradores, al público, sin saber si quedarse o pedir que cortaran la emisión. Era una sensación extraña, una mezcla de exposición absoluta y desvinculación repentina, como si hubiese dejado de ser la protagonista de su propio drama. El presentador retomó el hilo, intentando reconducir la situación, pero los espectadores podían percibir claramente que algo se había desplazado en el aire, como un cambio súbito de viento que anuncia una tormenta aún mayor. Y en efecto, lo que estaba por venir superaría cualquier expectativa. Cuando terminaron la emisión, María fue acompañada por una asistente hasta su camerino. Allí, por fin sola, se derrumbó sobre la silla con un suspiro largo y profundo. Se quitó el micrófono, dejó el móvil en la mesa y se miró al espejo. Tenía la mirada cansada, el pulso acelerado, la piel ligeramente sonrojada por la tensión. Levantó la mano para apartarse un mechón de pelo, y en ese sencillo gesto sintió el peso de los años en televisión, de las batallas mediáticas, de los días de gloria y los instantes de vulnerabilidad que nunca había mostrado fuera de cámaras. Pero no pasaron ni 2 minutos antes de que el móvil comenzara a vibrar. Primero una llamada perdida. Luego un mensaje. Después otra llamada. Y así, en una sucesión casi frenética, se dio cuenta de que la polémica seguía creciendo sin tregua. Tomó aire, desbloqueó la pantalla y comenzó a leer. La mayoría de los mensajes eran de compañeros de profesión, productores, periodistas, opinadores, todos preguntando lo mismo: ¿has visto lo que ha dicho Rocío Carrasco? María se quedó quieta. No, no lo había visto, pero su intuición le decía que estaba a punto de enfrentarse a una nueva ola del mar embravecido que representaban las redes. Abrió uno de los vídeos que le habían enviado y se encontró con una tertulia de otro canal. Allí,
Una colaboradora aseguraba que Rocío Carrasco había respondido indirectamente a la frase de su hija. No había nombrado a nadie, pero había pronunciado una frase que ya comenzaba a viralizarse: no todo lo que se calla se perdona, ni todo lo que se dice se entiende. Aquello bastó para reactivar por completo la guerra entre seguidores de una y otra, que llevaban semanas, incluso meses, manteniendo una tregua inestable. Para algunos, la frase de Rocío Carrasco era una advertencia, un recordatorio del pasado. Para otros, era simplemente una reflexión genérica que los medios estaban utilizando para crear un nuevo conflicto. Pero la interpretación real ya era lo de menos. Lo importante era el efecto dominó que estaba provocando. Mientras tanto, Rocío Flores recibía capturas, vídeos editados, titulares rotundos, mensajes de apoyo y también de crítica. El móvil le vibraba tanto que terminó poniéndolo en modo avión, intentando respirar un poco. Se sentó en el sofá de su casa, en silencio, mirando la pared como si allí pudiera encontrar la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía cómo formular. Ella no había buscado ese conflicto, o al menos así quería creerlo. Su comentario inicial, uno que muchos consideraban un zasca elegante, había salido casi instintivamente, fruto de un hartazgo acumulado por años. Pero ver cómo su madre respondía, aunque fuese de manera sutil, removió emociones profundas que aún no tenía del todo ordenadas. Sentimientos antiguos, heridas que no cerraban del todo, recuerdos que se mezclaban con realidades presentes. Y mientras ese drama emocional se desarrollaba en la intimidad de los hogares, los programas de televisión se preparaban para aprovechar el tirón. Un redactor escribió en una pizarra: «Rocío versus Rocío, ¿reconciliación imposible?». Otro añadió: «Patiño, en el centro del huracán». Y un tercero, más atrevido, propuso: «¿Por qué la frase de Patiño ha destapado todo esto?». La maquinaria estaba funcionando a pleno rendimiento. En una redacción, una productora joven revisaba en una pantalla los comentarios más virales del día. Uno decía: «María Patiño no sabía la que iba a liar». Otro: «Rocío Flores le da un baño de realidad a Rocío Carrasco». Y uno más: «Pantoja, una vez más, involuntariamente en el epicentro». La productora negó con la cabeza e hizo una mueca: «Este país es increíble». Mientras tanto, en su casa, Isabel Pantoja permanecía ajena al caos público, pero no completamente desconectada. Había recibido llamadas de su hermano Agustín, siempre vigilante, siempre protector. Él sí estaba indignado. «No tienen respeto», repetía una y otra vez mientras caminaba de un lado a otro. Pero Isabel, quizás por cansancio, quizás por sabiduría, decidió no alimentar el fuego. «Agustín, por favor», dijo con voz serena. «Déjalo pasar». Pero su hermano no era de dejar pasar nada cuando se trataba de defenderla. Aun así, incluso sin quererlo, el nombre de la tonadillera seguía apareciendo en cada titular relacionado con la polémica. Su figura operaba como un eje silencioso que mantenía a los medios orbitando alrededor de la controversia. De vuelta al programa, los colaboradores comenzaron a preparar la escaleta del día siguiente. Sabían que el tema era imparable. Sabían que el público exigiría una nueva reacción. Sabían, sobre todo, que el conflicto entre las dos Rocío ya no podía tratarse como una simple anécdota. Era contenido, era tensión, era audiencia. Pero también era dolor. Y, quizá lo más peligroso, era terreno emocional explosivo. Una periodista veterana comentó en la reunión: «Hay que tener cuidado. Esto ya va más allá de la tele. Aquí hay heridas reales». Pero su voz se perdió entre propuestas de vídeos recopilatorios, debates cruzados y encuestas en redes.